Muy buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana, aleluya. Una vez más Dios nos da la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo, usted y yo amanecimos vivos, aleluya. Es razón suficiente para darle gracias a nuestro Dios. Papito lindo, estamos agradecidos por tu inmenso amor, gracias por tanto amor para con cada uno de nosotros. Gracias por esa misericordia que experimentamos a diario, Señor. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús y estoy orando que esta palabra corra y sea glorificada por el mundo entero, Señor. Llévalo a los lugares más escondidos que ni nos imaginamos que existe, a través de diferentes idiomas, de diferentes dialectos. Estamos orando, Dios mío, Padre, para que restaures y sanes la vida de aquellos que escuchan la palabra, Dios mío. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que de seguro bendecirá mucho su vida. Primera de Reyes, capítulo 17, voy a leer solamente el versículo 14, 15 y 16. Ayer leímos en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 en adelante, pero voy a leer solo el 14, 15 y 16. Escucha lo que dice. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Estamos compartiendo una enseñanza que le hemos titulado La provisión de Dios en tiempos de crisis. La provisión de Dios en tiempos de crisis. Le venía explicando en el día de ayer de cómo Dios se las arregla. No importa la condición, y esto tiene que ser muy alentador para nosotros, que no importa las crisis que se levanten. Aquí hay una crisis de que el cielo había sido cerrado por mucho tiempo. Usted sabe lo que es que el cielo esté cerrado por 3 años, dice la Biblia. 3 años y 6 meses, y no había lluvia. Imagínese la sequedad, imagínese la hambruna, imagínese la circunstancia que estaba viviendo la gente de aquel entonces. Y lo maravilloso y extraordinario de nuestro Dios es que Dios siempre da una palabra aún sobre las circunstancias. Y ahí es donde a muchos les cuesta creer esta parte. Porque uno quiere que Dios solucione en el momento la situación, y la gente puede decir, yo he escuchado gente que me ha dicho, yo necesito son cosas tangibles, yo no necesito una palabra, yo no necesito una promesa, yo necesito unas cosas tangibles ya. Y qué pena tener que, no sé si es una mala noticia para usted, pero en la dinámica del reino Dios siempre da una palabra, y esa palabra hace que comience a crearse todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso leí haciendo énfasis en lo que la palabra dice, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. La Biblia dice, porque fue así como dijo Elías, y la harina de la tinaja no escaseó ni menguó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho. Entonces, cuando usted y yo nos movemos en esta dimensión y en esta revelación, Dios siempre te va a dar una palabra. Cuando tú oras al Señor,
Cuando tú clamas a Dios para salir de la crisis que estás viviendo, está atento porque Dios te está dando una palabra o a través de estos devocionales o a través de tu pastor o en la iglesia donde te congregas a través de algún hermano o en otra predicación. No sé cómo Dios se las va a arreglar, pero de que te va a dar una palabra, te va a dar una palabra y que tú debes de creer a la palabra porque ahí es donde se opera el milagro. Note que cuando el profeta le pide a la mujer en medio de la crisis lo que tenía que hacer, el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Cómo le dijo Elías? Le dijo, dame a mí primero. Tráeme a mí primero. Y dice la Biblia, y ella hizo como le dijo Elías. Ahí está la clave. ¿Sabe? Dios va a hacer que en medio de las grandes calamidades, fue lo que aprendimos el primer principio de ayer, en medio de las grandes calamidades, Dios siempre va a cuidar de sus hijos. Así que usted y yo debemos de movernos en esta dimensión. Ahora, no es palabra, yo quiero que usted entienda esto, no es la palabra de Fabio Castañeda, no es la promesa de Fabio Castañeda, no, es la promesa de Dios, es la promesa de Dios. Por eso el salmista decía, en el Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es una declaración sobre la circunstancia y esta palabra sigue vigente. La segunda enseñanza es que Dios no hace, escuche esto, Dios no hace acepción de personas. Pero ¿sabe algo? Dios encuentra a los fieles donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Dios no excluye a nadie. Somos nosotros los hombres, los seres humanos, que en nuestra ignorancia le vendemos la idea a la gente o en nuestra ignorancia decimos cosas que no deberíamos decir como si fuésemos los hijos favoritos de Dios, como si Dios hablara solo con nosotros y nos escuchara solo a nosotros. La Biblia habla de que Dios no hace acepción de personas. No importa ni tu color, ni tu posición social, ni tu coeficiente intelectual, ni tu capacidad de oratoria. No importa lo que sea, Dios no te va a menospreciar por esas cosas. Es más, déjeme mostrarle cómo Dios le derrumbó un concepto y un paradigma que tenía Pedro. Pedro, él tenía un concepto que Dios no llegaba a ministrarle a los gentiles, solo a los judíos, solo, como quien dice, la salvación es solo para nosotros y Dios no se va a inclinar a otras personas porque la revelación es para nosotros, el pan es para nosotros y nadie más tiene derecho a esto. Entonces note cómo Dios le derrumba el paradigma a Pedro cuando lo envía a la casa de Cornelio. Dios le presenta una visión y en esa visión venía toda clase de animales, incluso inmundos y no inmundos, y el Señor le dice a Pedro, mata y come, y Pedro dijo, no Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Como quien dice, yo no me voy a juntar con personas que no es de tu pueblo, yo no tengo que ver nada con los gentiles. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted y yo estamos condenando quizás a otras personas, a lo mejor Dios los está escuchando a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios escuchó a Cornelio, que era gentil, Dios lo escuchó. Y mandó y le mostró una visión también. Le dijo, vaya, mande a llamar a Pedro, que se encuentra, y le dio hasta la dirección. Entonces, cuando Pedro recibió y obedeció la orden de Dios, dice Hechos 10:34, lo invito a que lea todo el capítulo de Hechos. Entonces Pedro, dice la Biblia, entonces Pedro abriendo la boca dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban ahí, Pedro le estaba predicando el evangelio. Es más, cuando Pedro llegó a la casa y entró como con desconfianza y dijo estas palabras, tú sabes que para un judío no es correcto ni estar sentado a la mesa con un gentil.
pero yo estoy obedeciendo a lo que Dios me dijo. Y mientras comenzó a hablarle las escrituras, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y llenó la casa de toda la familia de Cornelio. Vino una unción poderosa, vino una liberación poderosa. Y cuando Pedro vio eso, dijo, ¡wow! Sobre los gentiles también vino el Espíritu Santo. No, es que a Dios no lo podemos uniformar, a Dios no podemos encasillarlo como en una cajita y tiene que ser como nosotros decimos. Como quien dice, estos son mis gustos, y si son mis gustos, también tienen que ser los gustos de Dios. No. Nosotros tenemos que subir a la mente de Dios, no hacer que Dios baje a nuestra mente. Entonces Pedro dice en Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Porque usted y yo ignoramos lo que Dios está haciendo. ¿Sabe? Yo recibo testimonios de gente del Brasil, de hermanos del Brasil, que no los he saludado tan siquiera, no sé quiénes son. Recibo testimonios de Venezuela, recibo testimonios impresionantes de Colombia, de República Dominicana, del Ecuador, de Puerto Rico, unos testimonios que yo digo, wow, pero ¿qué cosas está haciendo Dios tan impresionante a través de estos devocionales? Porque Dios hace exactamente lo que hizo con Elías. Él se las arregló para que en medio de la crisis viniera una viuda que tenía la orden de Dios para sostenerlo. O sea, Dios va a darte la provisión, lo que tú necesitas en medio de la crisis que puedas estar viviendo. Y tienes que estar atento. Yo no sé qué estás viviendo ahora. No sé cuál es tu crisis. No sé cuál es tu problema. No sé dónde vives. No sé en qué casa estás. Pero Dios se la va a arreglar para hacer que la palabra y la provisión que necesitas llegues hasta tu casa. Tú tienes que creer que Dios va a encontrar a los fieles donde quieras que estén. Así como lo hizo con aquella mujer, con aquella viuda. Es más, el Señor le dijo en Lucas capítulo 4:25, dijo, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Estoy leyendo Lucas 4:25. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. O sea, el Señor le encontró. Donde quiera que estén, Dios escoge a quienes les tiene un propósito y un destino profético, y eres tú. Tú que estás escuchando esta palabra, tú debes de recibirla y creer que en lo que estás viviendo ahora Dios va a intervenir sobre tu vida. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.